Bienvenidos al Draw My Life de mi tesis doctoral. Esta soy yo. Me llamo Marina y después de estudiar física en la universidad decidí que quería hacer el doctorado. En este camino me acompañan mis dos directores de tesis, Jacobo y Marta. Los tres trabajamos en este edificio, el Centro de Astrobiología. Si no te suena esto de la astrobiología, déjame explicarte. Aquí colaboramos científicos de campos muy diferentes investigando en el origen y evolución de la vida. Sí, lo que oyes. Queremos entender mejor qué es la vida y cómo pudo surgir para, al fin y al cabo, saber mejor cómo somos y de dónde venimos. No es fácil definir qué es la vida, pero sería imposible hacerlo sin mencionar la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX. La vida es algo dinámico, está evolucionando. Y para que un ser evolucione necesitamos que se replique y que además esta replicación no sea perfecta, es decir, que haya herencia y variación. Ahora imaginemos la estructura más sencilla posible que cumpla estas características. Primero necesitamos una membrana, o algo que nos separe del exterior. Dentro le vamos a poner un metabolismo, que coja nutrientes de fuera y los incorpore al sistema. Además, necesitamos algo parecido a un material genético, para transmitir la información de cómo hacer todo esto a los descendientes. Sí, vale, imaginar cómo surgió todo esto de la nada es muy complicado. Por eso, lo primero que haremos será estudiar qué moléculas y qué condiciones había en la Tierra cuando se originó la vida, hace unos 3.800 millones de años. La Tierra tenía una pinta más o menos como esta. Un punto muy importante es que por aquel entonces muchos meteoritos caían sobre la superficie, y se cree que en ellos pudo haber moléculas clave para el origen de la vida. Y es que en el espacio, la química es mucho más rica de lo que se podría pensar. Mira, esto es una nube molecular. ¿Qué es eso? Pues las nubes moleculares son acumulaciones de gases, polvo y radiación que se encuentran en las galaxias. Yo he diseñado un modelo computacional que simula la química de dentro de estas nubes. Necesitamos modelos para entender bien estos lugares porque estudiarlos en directo es imposible. Tardan entre 100.000 y 1.000.000 de años en evolucionar, y sinceramente yo no tengo tanto tiempo. Con el modelo, en un solo clic puedo hacer que todo ese tiempo pase, y así estudiar las reacciones químicas para averiguar qué moléculas se forman y así saber cuáles pudieron llegar a la Tierra primitiva en los meteoritos. Esto es solamente mi pequeño granito de arena, un pasito más para estudiar el origen de la vida. Este campo requiere colaboración de muchos científicos, y quizá tú puedas ser uno de ellos en el futuro. Yo investigo, yo soy CSIC.